Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este Teoliche teológico en el que quiero darte el mejor consejo de hermenéutica bíblica. La hermenéutica es la disciplina que nos permite interpretar con precisión los textos o los discursos, o bien a partir del libro fundacional de Hans Georg Gadamer, Verdad y Método. La hermenéutica es toda una filosofía de la interpretación para cualquier situación existencial. Entonces, la hermenéutica es lo que en palabras del padre de la hermenéutica moderna, Friedrich Schleiermacher, te permite evitar los malos entendidos. De esta manera habrás de darte cuenta que en tu relación de pareja necesitas mucho la hermenéutica también. Y para poder ejercer una correcta hermenéutica o interpretación en el texto bíblico y evitar los malos entendidos, tienes que comprender primeramente que la Biblia fue escrita en un idioma distinto al tuyo. En el caso del Antiguo Testamento se escribe en hebreo y no el hebreo actual, un hebreo que de hecho ya no se habla. Y para el caso del Nuevo Testamento se escribe en griego. Tampoco es el griego moderno, es un griego conocido como koiné o el que era común y corriente durante el periodo helénico. Algo importante también cuando se trata de interpretar la Biblia es entender los diversos contextos a los que está sujeto un pasaje determinado. El contexto gramatical, que tiene que ver con toda la sintaxis y la morfología de las palabras, porque muchas veces cada autor tiene su propio estilo. Por ejemplo, el autor del Evangelio de Juan tiene un estilo muy poético, en tanto que el autor del Evangelio de Marcos es mucho más pragmático y es mucho más veloz. Tienes que comprender también el contexto sociopolítico de los pasajes de la Biblia, porque un texto como por ejemplo el libro de los jueces, pues se va a redactar y va a empezar a cristalizarse en su forma final durante el periodo monárquico en el que se trataba de crear una historia de bronce respecto de cómo había sido el pasado de Israel y por qué siempre que se alejaban de Dios les iba mal. Y por otra parte te puedes encontrar documentos como las epístolas de Pedro que se escriben durante una diáspora cristiana en donde los cristianos estaban siendo perseguidos políticamente por el imperio. En fin, atender a los contextos es muy importante para ejercer una correcta hermenéutica de los pasajes de la Biblia y tratar de entender mejor por qué están escritos de la forma en la que están escritos y cuál es el mensaje que podemos obtener para el día de hoy. Sin embargo, más allá de cualquier criterio hermenéutico o de cualquier técnica exegética, el consejo que quiero darte para una correcta hermenéutica de la Biblia es el siguiente. Nunca consideres que algo que diga la Biblia es normativo para tu vida. Ese es mi consejo hermenéutico. La Biblia no es el código civil o el código penal, no es la constitución política. La única sección de la Biblia que sí exigiría una obligación jurídica de cumplimiento es la Torá, y ni siquiera toda la Torá como tal, si entendemos que va desde Génesis hasta Deuteronomio. Hay quien considera incluso que no es lo mismo hablar de Torá que de Pentateuco en ese sentido, porque estamos hablando básicamente de la parte final del libro de Éxodo, el libro de Levítico, la mitad del libro de Números, porque en el libro de Números una parte es narrativa y otra parte legisla, y finalmente el libro de Deuteronomio.
Eso sería básicamente la única sección de corte penal o jurídico en la Biblia y realmente no te recomiendo que la sigas porque a menos de que seas un hebreo del siglo primero te va a ser imposible y algunos de los mandatos, como apedrear a las brujas, resultarían un crimen para el día de hoy. Entonces, lo que está en la Biblia no son normas, son orientaciones, incluyendo las palabras de Jesús, el Sermón del Monte o las epístolas del apóstol Pablo, no tenían el objetivo de ser un sustituto de la Torá y no tenían el objetivo de convertirse en una nueva legislación para la vida de los cristianos. Lo que encontramos en realidad en los diversos pasajes de la Biblia es como el mismo apóstol dice, cosas que se escribieron que pueden servirnos de ejemplo a nosotros. Pero es eso, es ejemplo, no es una norma. Si tú incluso consideras que en la Biblia encuentras la palabra de Dios, esto tampoco significa que tengas que obedecerla directamente. Porque la Biblia no es Dios hablándote directamente. El único mediador entre Dios y los hombres, y es algo que en la misma Biblia se registra, es Jesucristo hombre, no Jesucristo libro. Esto es un testimonio de otras personas, de profetas y de apóstoles para nosotros, pero no es un manual de obediencia. Esto tampoco es un manual para la vida que debas de seguir a pie juntillas. No es el objetivo del texto bíblico. Por lo tanto, mi mejor consejo hermenéutico que puedo darte es que, independientemente de lo profundo o lo preciso que sea tu ejercicio hermenéutico o interpretativo, nunca consideres un pasaje de la Biblia como normativo para tu vida. Si tienes que tomar alguna decisión, algún criterio o acción que debas de realizar, no dependas de lo que el poeta romántico Heinrich Heine llamaba la tiranía del texto bíblico y lo que también desde aquellas épocas se le denomina bibliolatría. Cuando se trata de vivir, cuando se trata de ejercer tu acción ética, tu mejor norma o tu mejor orientación es tu propia razón en diálogo público, en diálogo e interacción con otras personas, con familiares, con amigos o con otras personas de la sociedad. Termino diciendo entonces como síntesis, el texto de la Biblia no es normativo, es orientativo, existencial. No conviertas a la palabra de Dios en un manual de IKEA. No conviertas el mensaje del Evangelio en un código penal. Lee e interpreta la Biblia como una guía, una orientación para tu vida que puede servirte de inspiración, pero nunca como norma. Ya lo decía el filósofo Immanuel Kant, atrévete a utilizar tu propia razón. No dependas de la Biblia.